Estamos en el programa de Silvio Sacomani, la cocina de las noticias, y tenemos el honor de recibir en esta tarde a una periodista especializada en economía de Infobae, Virginia Porcela. Virginia, muy buenas tardes. Miguel Riza te saluda, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por estar aquí hoy a la tarde con nosotros. Gracias a ustedes por llamarme. No, por favor. Virginia, bueno, estamos en una etapa o una fase del gobierno en torno a todo este tema económico, que lo que están tratando de buscar es credibilidad, ¿no? Por todo lo que se está moviendo en el mercado, el tema del Fondo Monetario, las reservas que no están como uno quiere y un tipo de cambio que va subiendo y bajando, principalmente en estos últimos días viene subiendo por la volatilidad y esta falta de credibilidad que supuestamente el mercado está viendo en el gobierno. ¿Cómo crees vos que se puede revertir toda esta situación, principalmente el tema de la credibilidad? A ver, yo no lo sé si lo definiría como un problema de credibilidad. Si hay algo que este gobierno supo construir, o al menos el equipo económico supo construir, fue precisamente credibilidad respecto del plan que iba a llevar adelante. Lo que sí hay es incertidumbre, mucha incertidumbre, porque es evidente que a la luz del acuerdo con el Fondo Monetario algo va a empezar a cambiar. ¿Cuándo va a empezar a cambiar? Nadie lo sabe, y de ahí la incertidumbre. El gobierno asegura que no va a ser inmediato cualquier cambio en la política monetaria, pero ya deja traslucir, si se quiere, probablemente involuntariamente, pero aún así se deja traslucir que se viene un cambio de política cambiaria. Y es acá donde está todo el foco y toda la atención puesta, ¿no? En que, si se va a cambiar la política cambiaria, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿A cuánto se va a ir? ¿Cómo va a ser el ritmo de corrección si es que el fondo considera que está atrasado y el gobierno cede a la presión de corregirlo? Bueno, eso no está claro, y por eso era importante el monto del acuerdo, ¿no? Porque el monto del acuerdo da una pauta de qué tanta fortaleza tiene el gobierno o el Banco Central para defender cualquier determinado tipo de cambio que sabemos que el gobierno lo quiere lo más bajo posible. Tal cual, y ahí apuntaba yo, ¿no? En esa incertidumbre que genera esa falta de credibilidad, porque cuando uno tiene certezas es porque está creciendo lo que está pasando. Cuando hay una incertidumbre uno no cree lo que está pasando, y de ahí hoy tantas idas y venidas de distintos funcionarios que salieron a hablar, como el caso fue de Adorni en su momento, del ministro de Economía y después del presidente Milei, lo cual a veces muchas manos en un plato hacen mucho garabato, decía mi abuela, y que esto genera también estas dudas en el mercado de que todos estén hablando de un mismo tema y de distintas formas. Bueno, es que sí, ese es un poco inevitable, ¿no? Si vos sabés que algo está por cambiar e intuís un posible resultado que por ahí, atención, que por ahí considerás que puede no darse, pero aún así hay chances de que eso ocurra. Es un escenario que salte, si se levanta el cepo y salte el dólar, es un escenario probable. Otro escenario probable es que el gobierno pueda defender el tipo de cambio tal como está hoy, aún levantando el cepo. Ahora, cuando los inversores analizan escenarios, le asignan probabilidades a cada uno. Es más probable que, si el gobierno está forzado a levantar el cepo, lo más probable eventualmente es que salte el tipo de cambio, que suba un poco, y de ahí las apuestas que hacen. Hay que reconocer también que el dólar no se está yendo a 2.000, no se está yendo a 1.700, ni siquiera se está yendo a 1.500, que es el valor que tuvo en las dificultades de julio del año pasado. O sea, dentro de todo, el mercado, como dicen ellos, está priceando, está poniendo un precio de relativamente digerible, si se quiere llamar de alguna manera. Lo que pasa es que esto indica que el gobierno no está dispuesto a tolerar ni siquiera ese movimiento, porque un movimiento de un dólar oficial a 1.300 mangos, genera presiones inflacionarias, y es lo único que el gobierno no está dispuesto a ceder. El gobierno paga cualquier costo político, menos el de que vuelvan a subir los precios o que los precios se aceleren, porque es el principal activo político que tiene. Este es un año de elecciones, con lo cual por ahí pasa un poco. De todas maneras, un dato llamativo, ¿no? Hoy el gobierno licitó deuda y ofrecía bonos
que ofrecen precisamente cobertura por una devaluación. Te ofrecen un bono que vence en junio atado a la evolución del dólar. Si los inversores creen que va a haber una devaluación, llamemos de 1.100 a 1.300 antes de junio, se hubieran tirado de cabeza ese bono. Y eso no pasó. O sea, hay una mezcla muy rara en el mercado. Está bastante difícil interpretar qué es lo que está ocurriendo. Es una obviedad que hay un interrogante respecto de la devaluación y el cepo. Eso es innegable. Sí, sí, totalmente. Y es como dijo hoy Sturzenegger, que cuanto antes hagamos del cepo lo mejor que puede pasar, ¿no? ¿Cómo lees esa... Sin duda. Eso, pero en el contexto en que estamos, no sé si da para salir del cepo hoy como pretende Sturzenegger, perdón. Bueno, depende en realidad un poco de cómo sea este acuerdo con el Fondo Monetario, cómo sea cuáles sean las condiciones con las que vienen esos 20.000 millones, y atención, otros fondos más que están negociando los demás organismos, que si bien es un financiamiento que tiene unas características distintas, el del Banco Mundial, el BID, no es que van destinados a estabilizar las economías como si los dólares del Fondo Monetario, aún así son dólares que ingresan y que fortalecen las reservas del Banco Central más allá del destino, con lo cual si son de desembolso inmediato, depende de qué capacidad tenga el gobierno para poder responder presiones en caso de que levante el cepo. A ver, para ser súper claro, si el Fondo Monetario, algo que no va a pasar bajo ningún punto de vista, pero si el Fondo Monetario anunciara que le va a dar a Argentina otros 50.000 millones de dólares, se acaban absolutamente todos los problemas y el gobierno levanta el cepo hiper tranquilo. Eso no va a pasar claramente, tampoco sería sano desde ya volver a endeudarse por esa magnitud con el Fondo Monetario. Estoy poniendo un ejemplo extremo en definitiva, la relación que hay entre la fortaleza del Banco Central, la fortaleza de las reservas y la capacidad de levantar el cepo. Digamos, si estás muy fuerte en las reservas, bueno, te podés animar a un levantamiento del cepo que no sea tan gradual. Si estás más flojo, bueno, tenés que ir más con pie de plomo, y ese es el equilibrio que va a tener que balancear el equipo económico cuando llegue el desembolso del Fondo Monetario, que todavía no sabemos de cuánto es el primero. Sabemos que son 20.000 en total, no está muy claro cómo se van a programar. Sí, tal cual. Y aparte tampoco sabemos en qué momento va a venir, más allá de lo que dijo el presidente que el 15 de abril, pero bueno, yo creo que... Bueno, eso en definitiva, ahí hay algunas pistas, porque si uno mira las reuniones de directorio que tiene previstas el directorio del Fondo Monetario, hay una, creo mal recordar, que es el 4 de abril y otra el 26, así que y pueden sumar alguna nueva, así que apenas el directorio lo trate, si lo aprueba, el desembolso es inmediato, como ocurrió durante todos los últimos años. O sea, digamos, lo más probable es que de abril no pase. Sí. Además, el gobierno lo necesita claramente antes de abril. La situación está bastante tensa, hay nervios, muchos. Sí, sí, tal cual, por eso es lo que pasó hoy, ¿no? Tantas funcionarios hablando y todo lo que ocurrió en el mercado en el día, que dentro de todo, a pesar de eso, el riesgo país hoy bajó, ¿no? No, es que claro, ahí hay una gran diferencia entre todos los activos, cómo se mueven. Para los bonos de la deuda y para las acciones de las empresas, ya el solo anuncio de un acuerdo con el Fondo Monetario, con fondos frescos, ya es positivo, porque bueno, se apunta a que eso revalúa todos los activos a mediano plazo. Los bonos claramente hay muchas menos posibilidades de que haya problemas con la deuda. Despejados los vencimientos con el Fondo Monetario, bueno, hay muchísima mayor capacidad de la Argentina de poder resolver sus dificultades en ese frente. Las acciones lo mismo, tienen tienen una visión de estabilidad económica que les puede ofrecer oportunidades, que obviamente el acuerdo con el fondo mejora mucho. El problema está en el dólar y es bastante coyuntural, en definitiva, si se quiere, porque está esto, cuál es el primer impacto del levantamiento del cepo. Entonces es bastante coyuntural. Si me vas a cambiar hoy el esquema cambiario, el problema lo tengo hoy. Te diría que a mediano plazo el gobierno dice, y hay quienes coinciden, que en definitiva una vez que levantes el cepo y la economía empieza a adaptarse a ese nuevo esquema, lo que va a terminar ocurriendo es que van a entrar mucho más dólares y eso va a presionar hacia abajo el dólar y no hacia arriba. Algo de eso vimos en el gobierno de Macri, lo que pasa es que eran dólares para la deuda, para financiar déficit. Entonces eso terminó jugando a la larga, fue completamente nocivo
pero vimos ese proceso, se levantó el cepo y entraron muchos dólares y hubo otra vez atraso cambiario. Hay que ver ahora, bueno, cómo administran, si es que llegara a pasar ese flujo extraordinario, pero estamos hablando ya de, no sé, mínimo fin de año, si es que para esa fecha no tenemos cepo. Sí, no, ojalá que sea así, Dios quiera, ¿no? Una de las cosas que se hablaba fuera, digamos, off the record, en torno a distintas versiones que decían que el fondo o exigía una devaluación o un tipo de dólar flotante entre 1.300 y 1.600 pesos. Yo creo que lo de la devaluación estaba más que dentro del gobierno, como que es el caballito de batalla más en contra para poder hacer el acuerdo. El tema es como la presión que está ejerciendo el fondo en torno a lo que se está viendo, que es el tipo de cambio, lo que más está complicando para mí el tema del acuerdo, esta flotación que de darse, al menos desde mi opinión, yo creo que se traslada en inflación, va a los precios. Bueno, siempre, claro, obviamente ese es el gran temor y de ahí parte la negativa del gobierno a aceptar esa condición. Y por eso también trasciende, no está para nada claro que vayan a aplicar algo así y probablemente nunca nos enteremos, pero por eso esta idea de flotar a medias, es decir, flotamos entre este rango y este rango, entre 1.100 y 1.250, entre 1.100 y 1.300 con toda la furia, para eventualmente acotar muchísimo el traslado a precios de cualquier variación brusca del dólar. Pero bueno, si no hay un esquema precharlado, bueno, es bastante complejo, porque acá todo el punto es en qué momento el Banco Central puede usar los dólares, si es que tiene mucha presión y mucha demanda, en qué momento puede usar los dólares del Banco Central para salir a intervenir y frenar cualquier suba. También hay que decir algo, que estamos en un contexto bien particular, que dada la incertidumbre que hay, los importadores que estaban haciendo en vez de hacer los pagos de sus compras, estaban poniendo esa plata, estaban invirtiéndola en pesos para hacer tasa, lo que se conoce como carry trade, están empezando a desarmar esas colocaciones en pesos y están yendo al dólar, están yendo a comprarle dólares al Banco Central y por su parte los exportadores no están vendiendo porque también intuyen que puede pasar algo y por las dudas no venden. Entonces hay una sequía para el Banco Central en cuanto al flujo, que es algo que apenas se disipe y apenas se anuncie el acuerdo con el Fondo Monetario, probablemente se destrabe y esa sequía empieza a desaparecer. Por un lado tenemos las retenciones que están reducidas hasta junio y está claro que a los exportadores una vez que tengan un panorama un poco más claro les va a convenir liquidar. Y ahí el gobierno, además de los dólares del Banco Central, va a tener los dólares de la cosecha y el dinero es fungible. Entonces, claramente le va a poder decir al FMI, mira, yo estoy usando los dólares que me están entrando para intervenir. Los de ustedes los estoy dejando aparte. O sea, ahí supongo que habrá todo un esquema para transparentar y definir bien los parámetros. Pero aún así, el gobierno tiene algo de margen de superada esta instancia, pelear un poco por el valor del dólar. Virginia, la verdad que más que clara y interesante la charla y que da para mucho más, porque la dinámica de la política y de la economía de la Argentina y del mundo se mueve a una velocidad que ya no son milésimas de segundos, ¿no? Con lo cual hay que seguir el paso. Exactamente, exactamente. Te agradecemos enormemente por tu participación y seguramente no va a ser la última en nuestro programa, así que seguimos viendo cómo se va a ir desarrollando en estos días toda esta situación en torno a lo que tiene que ver con la economía argentina.